Ahí deben tener el aviso y bueno, comenzamos la sesión. Mm, a ver, permítanme, déjenme ver si sí está grabando. Aparece la... ah, sí, ya apareció. Ok, perfecto. Bien. Bueno, voy a aprovechar para volver a compartirles. Lo voy a presentar rápidamente para que empecemos justo a trabajar con la práctica del día de hoy. Así la en la impresión de este curso, pero la idea es justo complementar lo que vean en sus sesiones. Está aquí marcando ya que deben estar viendo por ahí la pantalla. Bien, bueno, me voy a presentar rápidamente para que pues conozcan un poco sobre mí y luego vamos a trabajar con la práctica del día de hoy. Entonces, mi nombre es Jessica Tapia. Yo soy profesora también en la UNAM, en la carrera de Ciencia de Datos, pero imparto la clase en la FES Acatlán. Soy maestra en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Tengo mi propia startup, soy jefa de tecnología en Analítica Boutique y estoy sobre todo desarrollándome en este momento en el área de lenguaje natural, particularmente en el tema de agentes, pero también en la parte de inteligencia artificial ética y seguridad de la ética. Trabajo en varias organizaciones a nivel internacional, auditando justamente todo lo que tiene que ver con la gobernanza de inteligencia artificial para hacerla y doy clases en la Universidad del Valle de México, ahí doy aplicada. Y bueno, esta clase con la que vamos a colaborar con todas y todos ustedes es, es la clase en la que vamos a trabajar práctica de programación, ¿no? La idea es que la mayor parte del tiempo estemos practicando y bueno, el día de hoy justamente vamos a hacer digamos, un primer acercamiento a lo que sería nuestra clase. Idealmente, nuestra clase la vamos a trabajar en Google Colab. Ahorita vamos a ver justamente, le voy a pasar el link de lo que vamos a trabajar hoy. Y vamos a tratar de que contesten en el tiempo en el que trabajemos, porque es corto, es aproximadamente 50 minutos. Vamos a tratar de trabajar de manera sincrónica, ¿no? Que veamos ahí directamente los resultados. Me está mandando aquí un poquito de actualización el tema. Listo. Denme un segundo para
Bien, ahí creo que está mejor la conexión. Y, ok, aquí ya los veo y ya se está trabajando. Permítanme. ¿Ahí me escuchan mejor? Ok, denme un segundo. Ahí ven mi pantalla. Sí, profesor. Perfecto, ok. Bien, bueno, vamos a continuar. Entonces, les decía que la idea es que la clase sea lo más práctica posible y que podamos trabajar algo de práctica en tiempo real, ¿ok? Entonces, para hacer esto posible, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes me van a ir contestando una serie de preguntas en el chat para que yo pueda saber más o menos de manera exploratoria algunas características del grupo, ¿no? Entonces, en el chat colóquenme un uno si ya han utilizado Google Colab. Eh, no cuenta la clase del profesor Benjamín, la primera, no sé si se los presento, pero si ya han utilizado Google Colab recurrentemente, ok, para saber qué tanto nos tenemos que detener en explicarles como más características. Ok, ok, ok. Bien, hay algunos que sí, algunos que no, está bien, no se preocupen, justo para eso es esta clase, las clases que yo les dé tienen la finalidad justamente de emparejar al grupo. Y lo segundo sería que me digan si dentro de las cosas con las que han utilizado Python, eh, lo han utilizado, vamos a poner los siguientes escenarios. Si sí lo han utilizado para hacer analítica de datos, coloquen uno y cero si no. Ok, está bien. Bien, independientemente, digamos, de qué tanto conozcan, eh, pues cómo realizar un análisis de datos, vamos a ir poco a poco trabajando en que ustedes dominen justamente el uso de Google Colab para trabajar, en este caso con Python, que es con lo que va a trabajar el profesor Benjamín, y que conozcan a profundidad algunos elementos de la programación en Python que les va a ser útil. El profesor y yo hemos desarrollado también una serie de metodologías para mejorar justamente las habilidades de los alumnos y alumnas, pero pensando también en que en lo que enfrentan hoy en día también pues es cómo utilizar inteligencia artificial, ¿no? Entonces, voy a compartirles el libro que vamos a utilizar hoy. Y la idea es, a mí me gusta mucho preguntar, no los estoy evaluando, estoy explorando y así quiero que lo vean. Cuando les haga una pregunta, regularmente piensen que no estoy buscando la respuesta correcta desde la perspectiva de que me contesten y sea una verdad absoluta, sino explorar justamente qué elementos nos faltan por complementar, ¿ok? Entonces voy a compartir el
el cuaderno con el que vamos a trabajar el día de hoy y ahorita les voy a enseñar a hacer una copia, ¿ok? La idea es que todos se lleven algo para que puedan empezar a practicar. Y estos cuadernos, pues sí, la idea es que ustedes luego los modifiquen de acuerdo a sus intereses. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Ok, ya les compartí en el Zoom el link. Esto luego vamos a subir justamente a la página del profesor Benjamín en cada clase que yo les dé el material que estuvimos utilizando, ¿sí? Entonces, si ya tienes la liga y puedes ingresar, la idea es que vayas aquí a archivo, ¿sí? Y generes tu propia copia. ¿Cómo se hace eso? Puedes colocar aquí, guardar una copia en Drive, ¿sí? Si tienes directamente conectado tu GitHub, a lo mejor lo puedes hacer directamente. Yo lo que les recomiendo por el momento es solamente hacer justo guardar una copia en Drive. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a habilitar, si yo la guardo, por ejemplo, creo mi propia copia, me va a generar, le cambió el nombre, le puso copia, ¿sí? De el taller uno. Y entonces, cuando ya tengas tu copia, tú puedes trabajar directamente con, eh, con los elementos que tenemos ahí. Bien, entonces vayan colocándome un uno en el chat si ustedes ya pudieron acceder y generar su propia copia. Recuerden, ya están, acceden al link, le dan clic en archivo y le dan guardar una copia en Drive, ¿vale? Tenemos unos minutitos para que lo puedan generar. Otra posibilidad cuando les hacen una invitación y a lo mejor no tienen Drive es descargarlo. Si ustedes no se acomodan a trabajar y ya saben cómo trabajar desde Python directamente o desde eh, otra infraestructura, por ejemplo, desde Anaconda o desde cualquier otro, digamos, compilador de Python, pues pueden descargar acá, ¿sí? Eso va a hacer que se descarga el libro completo y ustedes lo pueden abrir como ustedes quieran, ¿no? Algunos que tienen Visual Studio, yo, por ejemplo, muchas veces los trabajo en Visual Studio Code, ¿no? Y ya respeta justamente el formato que tenemos, ¿no? Por el momento, para que sea sencillo y aquellos y aquellas que no tienen un acercamiento, digamos, a la programación puedan emparejarse con el resto del grupo, vamos a trabajar en Google Colab, ¿ok? Bien, entonces ya que tenemos nuestro lienzo para comenzar a trabajar, la clase del día de hoy retoma un par de elementos de la programación de Python que nos van a ser útiles para trabajar con datos, ¿sí? Vamos a ir revisando algunas cosas. Para algunos puede parecer algo básico, sin embargo, es indispensable que en su formación entiendan los fundamentos de por qué realizamos algo, ¿no? Cuando trabajemos ahora con la inteligencia artificial, pues, digamos, mucho de las fallas que tiene es por no saber transmitir qué es lo que está pasando, ¿no? Uno puede pedir el código que quiera, pero ese código siempre va a ser mejor, siempre va a ser más eficiente si sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, parte de estas clases es justamente que ustedes aprendan a identificar qué tipo de tarea estamos haciendo, cómo pasamos de algo que tenemos en nuestra cabeza como una tarea o un proceso a programación y esa programación cómo la ejecutamos en Python, ¿no? Yo voy a poner algunos ejemplos, pero estoy segura que podemos trabajar muchísimos ejemplos que ustedes tienen. Entonces, la primera parte, ¿no? Vamos a pensar en qué son los condicionales y cómo tomamos decisiones a partir de pues la cotidianidad y transformamos eso en una estructura de programación, ¿sí? Entonces, la idea, como les decía, es que ustedes no repitan lo que ven con el profesor Benjamín, sino que aquí aprendan otras cosas que les van a ir sirviendo, que vamos a ir acumulando para que ustedes puedan llegar al final del semestre con todas estas herramientas y que puedan presentar un análisis
adecuado, de acuerdo a las técnicas que él va revisando en la clase principal, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a otra encuesta. Quiero que me digan cuántas veces, un aproximado, no tiene que ser exacto, ¿no? Han realizado limpieza de datos. Pensemos en el último mes. ¿Cuántas veces han realizado limpieza de datos con programación o con Excel, con lo que quieran, ¿no? Me pueden colocar ahí 5 y han sido con Excel o han sido con R o han sido con Python o con Julia, con lo que quieran. A ver, díganme en el chat cuántas veces durante eh, este tiempo, ¿no? En el último mes vamos a pensar, ¿no? Si no has realizado, pues ponme cero, no pasa nada, ¿no? La idea es justamente empezar a identificar si, qué cosas tienen en común esos momentos, ¿no? Y cómo pasamos de una a otra cosa. Ok, bien, veo aquí algunos nunca lo han hecho, otros con R, con Excel, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, la idea es que cuando limpiamos nosotros las bases de datos o tenemos, por ejemplo, pues una serie de elementos que queremos comparar o queremos hacer operaciones con la información, porque hoy en día los datos, lo que conocemos como información numérica, no es lo único que los científicos y científicas podemos comparar, ¿no? Podemos comparar imágenes, audio, frecuencias, textos, etcétera, ¿sí? Eh, y regularmente vamos a tener que pasar justamente por estas operaciones de determinar qué cosas sí nos vamos a quedar para nuestro análisis y qué cosas no. Entonces, la idea es que ustedes piensen qué reglas utilizan para decidir si se quedan un valor, ujú, si ese valor es válido para lo que están haciendo, es algo que sale de la norma, es atípico, debe excluirse ese valor. ¿Cómo hacen esas decisiones? ¿Sí? Entonces, tomen 5 minutitos para escribir 2 o 3 reglas que ustedes aplicarían si yo les digo que tenemos una columna que se llama salario por hora. ¿Qué clase de cosas serían válidas? ¿Qué clase de cosas piensan ustedes que representarían algo que debería excluirse? ¿Sí? Piensen en su propia experiencia utilizando datos. Aquí no hay una respuesta única. La idea es que tenemos que pensar cómo se hace esa regla, ¿vale? Entonces, ya que tienen ustedes su cuaderno, ahí en su cuadernito, aquí, si estamos aquí, podemos colocar, ya está comentado en este caso, pero otra forma de hacerlo es que yo acá arriba, ¿sí? Tengo una celda, esta cosa que se llama texto. Si le doy clic, me va a colocar una celda en donde yo puedo escribir. Por ejemplo, puedo colocar una lista o puedo colocar viñetas. ¿Ok? Entonces aquí directamente yo puedo escribir cuál sería una regla que ustedes aplicarían a una columna de salario por hora para definir si te quedas ese dato o no te lo quedas. A ver, si es un dato que analizarías o tiene que salirse, ¿no? ¿Cómo discernirías entre aquellos que no tienen que pertenecer a esa base de datos y aquellos que sí? Entonces, tienen de aquí a las 6:30, 4 minutitos para colocar sus respuestas, ¿vale? Coloquen por ahí. Cuando vayan terminando, me colocan un 1 en el chat y me pueden compartir una de las, al menos 3 eh, cosas que hayan colocado en la celda, por favor. Gerardo, compártenos algo que hayas colocado en la celda, por favor.
Para quienes vayan llegando, la idea es que tengan este cuaderno de Google Colab que estoy colocando acá. Cuando entren al Google Colab, vayan a archivo y guarden una copia en su propio Drive para que lo tengan y vayan realizando los ejercicios que estamos haciendo. Empezamos reflexionando. Si tuviéramos una columna que se llama salario por hora, necesitamos colocar al menos tres respuestas, ¿sí? De cómo podríamos establecer una regla para que un valor de esa columna se quede en nuestro análisis y cómo estableceríamos alguna regla tal vez para excluir información, ¿sí? La idea es que coloquen al menos tres cosas. Cuando terminen, me colocan un uno en el chat y al menos una de las razones, ¿sí? Al menos una de esas reglas. Tenemos hasta 6:30 para acabar esta primera pregunta. Acuérdense, sí, pueden poner uno, pero me comparten qué pusieron, porque yo sepa que sí están chambeando y para que todos, la idea es que todos nos vamos a ir dando cuenta de qué clase de casos son los que están ahí, ¿no? Como les decía, hoy en día, bueno, al menos todos los que hacemos análisis, deberíamos llamarlo ya análisis de información, porque la tecnología y diferentes coyunturas nos permiten hoy en día hacer análisis no solamente de datos que conocemos como numéricos, sino también de texto, imagen, audio, etcétera, ¿no? Entonces nos va a tocar repensar justamente cómo aplicamos estas reglas a todo tipo de información, ¿sí? En este caso solo estoy colocando justamente cómo se llama mi columna, se llama salario por hora. Imaginen que ustedes, quienes hayan pasado ya por un proceso de limpieza de datos, ¿qué tengo que hacer, no? Ok, ok. Voy a dar un minuto más y vamos a continuar. No se preocupen, la idea es que ustedes completen estos ejercicios. Si no los terminamos por completo durante la sesión, los completen y los vamos a guardar porque luego los vamos a recolectar ya para que cumplan, digamos, con la idea de que tienen esta práctica, ¿no? Muy bien. Bueno. Yo aquí veo algunos unos, aquí me dicen, por ejemplo, datos atípicos, ¿no? Ejemplo, porque si estamos calculando el promedio nacional, los valores muy altos van a modificar, van a modificar la representatividad, ¿no? Entonces tenemos que pensar en alguna regla de cómo discernimos aquellos, ¿no? ¿Qué es alto? ¿Qué es muy alto? Necesitamos entender justamente, ¿no? ¿Cómo va a ser esa regla que vamos a denominar y cómo vamos a encontrar esos valores que nosotros establecimos que son muy altos, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, dicen valores que no están disponibles o que están vacíos, ¿no? Los típicos NaN o muchas veces hay varias técnicas, pero aquí su compañero nos dice hay que eliminarlos y analizar cómo sustituirlos, ¿no? Hay varias técnicas para hacer eso y justamente de ahí se derivan muchas reglas de decisión, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo identificarlos primero? Y luego cómo justamente si los sustituimos, qué sustituye para evitar que nuestra base de datos quede inservible, ¿no? Acá me dicen, el salario no puede ser menor o igual a cero porque sería inválido, ¿no? Ok, hay una regla de comparación ahí.
Hay otra regla que me dice, por ejemplo, que sean datos numéricos. Necesito justamente, ¿no? Que sean, que yo pueda realizar operaciones. A veces puede ser que vienen los datos que aparentemente son numéricos, pero no lo son. Y muchas veces en mis análisis vamos a tener problemas con eso, ¿no? Si algunos de los salarios están en un tipo de dato diferente, exacto, algunos pues se vuelven caracteres y corroborar los datos extremos, tenemos promedios y de repente tenemos corroborar si son ciertos o no, si se encuentran en el rango de tiempo dentro de la hora. Ok, como ven, existen muchas formas o muchas reglas que nosotros vamos a tener que pensar, ¿no? Y entonces justo los condicionales y la toma de decisiones se transforman en elementos que nosotros tenemos que establecer, reglas muy claras para que pues cachen todos estos posibles escenarios que tenemos, ¿no? Vean cuántos escenarios tenemos en relación solamente a una columna, ¿sí? Puede ser que sean valores que están muy por encima de lo que deberían de estar, que están erróneos, pueden ser datos que nos faltan, pueden ser datos que no tienen el mismo tipo que habíamos establecido o que necesitamos establecer para poder hacer operaciones posteriormente con ellos, ¿no? Puede ser que justamente estén expresados a lo mejor sí en salarios, sí, tal cual como los queremos, pero a lo mejor la periodicidad es otra. Entonces, tenemos justamente que entender cómo transformar estos escenarios en reglas que se cumplen. ¿Cómo hacemos eso en programación? Bueno, generamos una serie de pasos que nuestro algoritmo va a seguir para detectar primero los valores, pasarlos por alguna serie de reglas de decisión y luego generar un resultado, ¿sí? Eso es lo que regularmente vamos a hacer. ¿Cómo nos ayudamos en programación a hacerlo? Bueno, pues tenemos los operadores lógicos, ¿no? Estos operadores nos van a ayudar a entender estos significados de cuando comparamos uno de los elementos de nuestra base de datos con alguna de las reglas que nosotros estamos estableciendo. Entonces, tenemos estos operadores que vemos aquí en la pantalla. Cuando tenemos dos iguales seguidos, ahorita vamos a ver por qué es diferente de tener solo uno, estamos comparando, ¿sí? Estamos estableciendo que nuestra regla es que el valor que va adelante sea igual al valor que va después de este operador, ¿sí? Debemos entender que la computadora o en Python va a evaluar este operador y nos va a dar como resultado uno de dos resultados booleanos, ¿no? ¿Es verdadero o es falso? Ujú. Y en función de eso es que nuestro programa puede continuar o no. Ahorita vamos a ver algunos casos para que sea más ilustrativo. ¿Qué otro tipo de operador tenemos? Tenemos este signo de exclamación y al igual, distinto de, ¿sí? A lo mejor basta con ser diferente, por ahí me decían, ¿no? Con que sea diferente de cero, eh, es una de las condiciones que voy a colocar para evaluar que el valor que estoy teniendo, pues sí, efectivamente me quedo con él, ¿no? Mayor que, por ahí planteaban igualmente, ¿no? Ser mayor que cero, menor que, en este escenario tal vez podríamos identificar justamente, ¿no? A lo mejor el rango salarial por hora, pues no van a ser millones, ¿no? Salvo que, no sé, seas alguien muy afortunado o afortunada en la vida, el valor por hora no llega a esas cantidades y a lo mejor también eso te permite establecer esta regla y eliminar valores que no sean válidos o señalar valores que sean inválidos, ¿no? Los mayor o igual y el menor igual. Es importante que ustedes tengan cuidado porque recordemos, un solo signo de igual en programación asigna el valor que tú establezcas delante del signo a una variable. Si estableces dos, entonces estás comparando, ¿ok? Entonces, un solo signo de igual, estamos apartando espacio en memoria y le estamos colocando un valor. Ujú. Dos signos de igual, estamos comparando, ¿sí? Entre ese valor con otra cosa. Eso es importante para quienes
no tienen el antecedente de programación, pero, y también para mucha gente que de repente no sabe, ¿no? O sea, decimos mucho, le asigno el valor a esta variable, sí, pero lo que significa también es que es un espacio en memoria. Y luego quieren hacer operaciones sobre ese mismo espacio y a veces borran ese espacio, ¿no? O sea, lo sobrescriben. Vamos a ver más adelante justamente qué tipo de operaciones tenemos en Python para evitar sobreescribir cuando hacemos esta clase de fórmulas, ¿no? Porque luego a veces reciclan el mismo espacio en memoria o sobreescriben sobre el mismo espacio en memoria, ¿vale? Ahora, tenemos entonces este ejemplo. En el número 1, ¿qué estamos haciendo? Alguien que me coloque, me lo pueden decir con el micrófono o lo pueden colocar en el chat. ¿Qué está pasando en este 1? Exacto. Estamos asignando. Yo estoy creando un espacio en memoria que yo voy a conocerlo como edad y le estoy asignando el valor de 20, ¿sí? Luego, en el número 2, ya esto seguramente lo vieron con el profesor Benjamín, ¿no? En Python necesitas esta instrucción print digamos, la vamos a utilizar mucho para mostrar lo que hay en esos espacios en memoria o el resultado de las comparaciones que hacemos y de los ciclos y de las funciones que vamos a escribir, ¿vale? Entonces aquí tenemos que lo que yo escriba dentro de estos paréntesis es lo que se va a imprimir. Aquí, ¿qué está pasando? Que estamos haciendo, ya dijimos, la comparación, ¿sí? Aquí creamos una variable y aquí comparamos. ¿Vale? Ven lo diferente que es. Ujú. Aquí justo el resultado, como dijimos, la evaluación cuando yo utilizo estos operadores, no me va a dar un mensaje que dice sí, es igual a 20, no, me va a dar solamente un resultado. ¿Es verdad? ¿No? ¿O es mentira? ¿Es verdadero o es falso? Esta evaluación que estamos haciendo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es justo identificar. Yo tengo mi espacio en memoria que se llama edad. Edad es igual a este valor que yo estoy colocando a la izquierda y me tiene que dar un verdadero, ¿no? Aquí estoy haciendo la comparación de mi espacio en memoria que vale 20. Si este valor en memoria es mayor que el valor que estoy colocando aquí, que es 18, también es verdad, ¿sí? Y estamos colocando aquí si el espacio en memoria que tiene valor de 20 es distinto de 18, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Parece algo muy trivial si ustedes lo quieren ver, pero en realidad estas expresiones nos van a ayudar a construir eh, pues digamos, muchas de las funciones con las que vamos a trabajar, ¿sí? Y nos van a poder ayudar a conectar cómo nosotros estamos generando reglas de decisión que van a afectar a nuestras bases de datos, las vamos a poder sintetizar aquí. Muchas veces las vamos a tener que combinar y vamos a tener que tomar el resultado, estos true, false que se van generando, los vamos a tener que tomar como input para otros elementos de las funciones, ¿sí? Esto es súper importante porque hoy en día ustedes pueden decir, ok, sí, pero la IA va a hacer mi limpieza de datos. Pues para algunos tal vez sí, pero cuando llegamos al tema, por ejemplo, de agentes, mucho de lo que hacen los agentes es justamente evaluaciones de los inputs y outputs que se generan de lo que se conoce como medio ambiente o de las funciones. Vamos a poder alimentar los ciclos de esta tecnología a partir también del uso de funciones, funciones que nosotros vamos a crear. Entonces, si nosotros no sabemos cómo expresar correctamente una regla de decisión, puede en cascada generar errores que de repente hasta son silenciosos. Es decir, no inmediatamente nos damos cuenta porque las reglas que nosotros vamos colocando admiten excepciones que no habíamos previsto. ¿Vale? Entonces, es importante que practiquen y que vean cuáles serían los resultados de la combinación de diferentes elementos. ¿Qué es lo que pasa, no? Recordemos nuestras clases de lógica. Cuando nosotros tenemos resultados true, false, ¿no?
Luego los combinamos y podemos generar negaciones o generar otra serie de resultados que no habíamos previsto, solo por la combinación de las mismas. Bien, cuando tomamos estas decisiones, entonces tenemos que incorporar un par de bloques adicionales, ¿sí? Vamos a hablar de la estructura if y de una serie de añadiduras que se le hacen cuando tenemos más de un posible resultado, ¿ok? Entonces, la estructura if va a ejecutar el bloque de código si y solo si la condición se cumple, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros establecemos estas funciones muy largas y nos quedamos a veces en la primera o en la segunda, ¿no? Aquí quisiera también que me dijeran en el chat cuántos de ustedes ya colocan excepciones en estos ciclos if. Si no sabes de lo que estoy hablando, solo coloca cero. Y si ya han colocado excepciones, a ver, eh, colóquenme un uno, por favor, solo para saber en qué nivel estamos. Ok, no se preocupen, vamos a ir poco a poco tratando de identificar. Esto es como, esta regla de decisión es muy lineal, ¿sí? La que estamos viendo. Estamos diciendo, tenemos mi espacio en memoria que se llama 20, ¿no? Y estoy colocando esta condición. Si mi espacio en memoria es mayor o igual a 18, entonces, si la evaluación que sale de aquí es true, va a imprimir mayor de edad. Si es cualquier otra cosa, por este else, entonces va a imprimir menor de edad. Pero esta es una regla lineal, ¿no? O sea, está pasando o no está pasando esto. Sin embargo, en el mundo real tenemos muchas veces que hacer condiciones adicionales o también puede ser que, digamos, tengamos errores. Pensemos que nosotros queremos justo trabajar con una base de datos y aquí le estoy colocando 20 directamente y es un numérico. Y mi base de datos no va a saber qué hacer cuando no puede comparar algo que no es numérico con algo que sí es numérico, ¿vale? Ahorita estamos nada más en el mundo ideal en donde mi base tiene números y le pasamos esos números y me va a imprimir esto. Entonces, cuando hay más casos posibles, vamos a utilizar otra instrucción, ¿sí? Que es el if. Es, digamos, la reducción del else, if. Es decir, hay otra condición adicional. Entonces, veamos aquí cómo opera este ciclo. Python revisa las condiciones, así como las estamos viendo en orden, y se detiene en aquella, en la primera que sea verdadera. Entonces, tenemos este salario. Nosotros establecemos que esta variable se llama salario por hora y que vale 150. Y entonces estamos estableciendo esta regla de decisión. Si el salario por hora es mayor o igual a cero, entonces eh, imprime el dato es inválido. El salario no puede ser cero o negativo. Ya, si esto es, digamos, esto continúa en el ciclo y es menor que 100, entonces debes colocar salario bajo. ¿Qué significa aquí? Que ya pasó esto primero, ¿sí? Aquí ya obtuvo algún resultado y luego queremos que este resultado, este salario por hora, lo comparemos. Si es menor que 100, entonces vamos a darle un nombre. Ese salario se va a llamar salario bajo. Pero también hay otra posibilidad, que mi variable sea mayor, ¿sí? Que sea menor a 300. Entonces, salario medio y si no cumple ninguna de esas condiciones, entonces le damos la categoría salario alto. Vean aquí, si nosotros, aquí yo no les he, no las he ejecutado hasta el momento, voy a ejecutar acá. Ya las había ejecutado antes de que llegáramos a la clase,
Pero para ejecutar los códigos, lo único que tienen que hacer, si nunca habías usado Colab, es darle clic aquí, ¿sí? Aquí por default, Google Colab te abre el entorno en Python, pero también hay posibilidad de utilizar otros lenguajes de programación, R y Julia, para aquellos que quieran hacerlo aquí en entorno de ejecución, eh, cambiar tipo de entorno de ejecución y en lugar de Python pueden utilizar cualquier otro, ¿sí? Bueno, no cualquier otro, R y Julia nada más. Por si también se sienten cómodos luego con esos elementos, ¿no? Pero por lo pronto nos abre directamente en Python y cuando nosotros hacemos esta, esta comparación, vemos cómo nos asigna una categoría. Ujú. Ahora, vamos a ver este código que nos va a mandar un error que es muy común. Lo ejecutamos y nos manda un error. ¿Qué, qué está pasando aquí? Veamos el código. Tenemos que nosotros establecimos que nuestra variable se llama edad y vamos a asignarle el número 17 como su valor, ¿sí? Y estamos haciendo un comparativo. Si la edad es mayor o igual a 18, ¿no? Entonces imprime este mensaje que yo estoy colocando aquí. Para que se impriman directamente caracteres, necesito estos corchetes. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué me está marcando error? ¿Alguien sabe? A ver, aquí me dicen, no hay mensaje de salida. No cerramos con un else. Es algo más básico que eso, pero me da el pretexto perfecto para que vean lo siguiente, ¿sí? Voy a hacer un poquito más grande mi pantalla. Ahí está. Cuando ustedes quieran leer errores en Python, es importante que se vayan a la última línea, ¿sí? En la última línea regularmente te va a ofrecer las pistas más concretas de lo que está pasando. Como dijimos, Python lo que va haciendo es que va evaluando cada línea y se detiene en aquella en donde detecta un error. Significa que ya ni siquiera llegó a la parte del print. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aquí lo que me está diciendo es que tienes un error de sintaxis, se esperaban estos dos puntos. Me faltaron aquí esos dos puntos después del 18, ¿sí? Me está diciendo dónde está. Entonces es importante que ustedes, cuando tengan estos errores, justamente se vayan a la parte final para investigar qué es lo que pasa. Aquí nosotros les vamos a dejar un ejercicio, ¿sí? Para que empiecen también a practicar con la IA, pero con sentido, ¿sí? ¿Qué es lo que no queremos? Y de una vez se los digo, un mal uso de IA es copiar-pegar. Eso es ridículo, ¿no? O sea, es en realidad tener toda esa capacidad para solamente pedirle algo y copiar y pegar, pues en realidad es muy banal. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente empezar a investigar cómo podría potenciar nuestras habilidades. En este caso, muchas veces es difícil para nosotros entender eh, la sintaxis de los errores. Entonces, en lugar de mandarle solamente la información y que lo resuelva, lo que vamos a hacer es que ya después cuando ustedes revisen el notebook y lo completen, añadan esta información, ¿sí? Necesitan pasarle el error a Python, que les explique qué significa, ¿sí? Y cómo puede corregirse. Aquí en Google Colab tienen la posibilidad, ¿sí? De trabajar con IA, ¿sí? Aquí está. Hay una función de IA disponible. Entonces, quiero que hagan ese ejercicio. Pasan el error y le piden que les explique qué significa y cómo lo corrigen. ¿Por qué es importante? Porque mucho después ustedes cuando trabajen justamente creando sus propias funciones para sistemas multiagénticos más avanzados, van a necesitar entender justamente por qué están fallando estas tecnologías, ¿no?
Les aviso, o sea, la IA no hace todo. Realmente lo que está ocurriendo el día de hoy es que tienes que aprender a programar tus funciones para que en aquellos casos en donde se trata de cosas muy relevantes como dinero, como autorizaciones, por ejemplo, para escribir en tu base de datos, etcétera, no estamos descansando en el lenguaje natural como tal. Estamos escribiendo funciones para poder traer resultados determinísticos y no resultados que nos den, digamos, probabilísticamente, en donde sabemos ya que muchas veces se equivoca, ¿vale? Entonces, es importante que vayas aprendiendo por qué se generan estos resultados. La IA te puede ayudar, te puede dar muchos ejemplos de por qué estaría mal una función y cómo resolverlo. Eso te va a ayudar a construir práctica y a saber qué posibles escenarios puedes enfrentar en cuanto a cómo fallan las funciones en Python, ¿vale? Entonces, eso es lo que queremos, no que la IA les dé el resultado, que en este caso es súper trivial, sino que ustedes vayan entendiendo cómo se lee ese error, qué significan esos errores y cómo se pueden resolver. Ujú. Ahora, vamos en los últimos minutos a combinar condiciones. Ya habíamos hablado de que vamos a generar justamente combinaciones. Lo que hemos visto es muy sencillo. Muchas veces nuestra regla de limpieza de datos va a depender de una condición o más condiciones a la vez. Para ello necesitamos concatenar o juntar decisiones, ¿sí? Juntar evaluaciones. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos tres operadores. AND, que lo que hacemos es juntar dos decisiones y entonces si las juntamos con un y, en inglés AND, uh-huh, le estamos estableciendo a la máquina que estas dos condiciones deben de cumplirse. Si una de las dos es false, entonces el resultado no va a ser el que nosotros queremos, ¿ok? Hay otra forma de juntar esas decisiones, esas evaluaciones con el OR. Sería A o B. Basta con que una de las dos se cumpla y ese escenario significa que puede cumplir una, puede cumplir otra o puede cumplir las dos. Y entonces, sí, puede avanzarse. Y not que invierte el resultado. Si una evaluación te da true, pasa a false y viceversa, ¿sí? Eh, mm, Sí, la idea es que asistan, digamos, cumplo las mismas reglas y condiciones que con el profesor Benjamín. Entonces, la idea es justamente que eh, ustedes realicen, digamos, el registro de sus asistencias, tal cual como él lo haya solicitado, y se les ofrece justamente la grabación por si tienen dudas y la pueden consultar después. Y el libro, pues después voy a solicitarlos, ¿no? La siguiente semana voy a solicitar los libros que utilicemos esta semana para ver que ya hayan avanzado, ¿vale? Bien, entonces, continuamos. Entonces, aquí tenemos otra posibilidad, tener más de una regla de evaluación. Tenemos nuestra función, perdón, tenemos nuestra espacio en memoria que se llama educación igual a 12 y tenemos nuestra variable edad que le asigné un 25. Aquí yo quiero comparar dos cosas. Si la edad es mayor o igual a 18 y la educación es menor o igual a 9. Aquí tenemos dos requisitos a cumplir y entonces tenemos que evaluarlos. Vean cómo estamos concatenando, ¿sí? Y luego tenemos el tema de salario por hora. Si el salario por hora es menor o igual a cero o el salario es mayor a 500, entonces aquí lo que nos decían sus compañeros, ¿no? Posible dato atípico, hay que revisar. De esta manera nosotros podemos ir construyendo todos estos elementos que nosotros habíamos identificado que podrían estar fallando en una variable en particular y establecer este script con el que vamos a revisar toda esa información. Bien, vamos a terminar la clase con esta parte que tiene que ver justamente con un ejemplo en particular. En la semana 10 del curso van a trabajar con un modelo de elección binaria, un logit. Y vamos a modelar si el género, ¿no? Bueno, más bien el sexo de nacimiento en este caso.
Si una mujer casada participa o no en el mercado laboral. Ujú. Vamos a ver justamente cómo el estatus de matrimonio de una persona pues tiene un efecto. Este modelo va a estimar una probabilidad. Por hoy solo vamos a imitar esa decisión con una regla, ¿sí? Es una regla simple. Así comenzamos a entender cómo funcionan también nuestros modelos. La idea es que ustedes tengan esta lógica y no se queden, digamos, solamente con lo que a lo mejor muchas veces el algoritmo solito plantea, ¿no? Para llegar a esos algoritmos regularmente lo que pasa es que primero tomamos una serie de decisiones y tratamos de probar más o menos con ciertas reglas si nuestras observaciones cumplen, ¿no? Antes de comprometernos directamente con un algoritmo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Nuestra variable horas trabajadas, que digamos que sean 22, ¿sí? Y colocamos si las horas trabajadas, ¿sí? Son mayores a cero, le vamos a colocar que la variable participa va a ser sí. Si no, pues va a ser no. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos creando otra variable a partir de los elementos que están en una variable. Aquí podríamos hacer un ciclo y pasar cada observación de nuestra base de datos para identificar y colocar una etiqueta, ¿no? Ya que tenemos estas evaluaciones, podemos colocar participa en el mercado laboral y llamar justamente la evaluación, el resultado de la evaluación de este ciclo if. Ujú. Y aquí ustedes pueden, digamos, cambiarle, ¿no? Vamos a pensar en diferentes valores y establecer esta lógica, ¿ok? Finalmente, para tarea, quiero que se lleven estos ejercicios. Hay ejercicios nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. La idea es que ustedes intenten generar los resultados, ¿sí? De estos ejercicios. La siguiente semana, el martes, tienen hasta ese día para poder intentarlos y yo voy a colocar las soluciones, ¿vale? No se van a ir solo así. La idea es que tengan las soluciones y puedan ustedes replicar o pensar por qué está ocurriendo lo que pasa con el código que ustedes ven, ¿sí? Eh, para cerrar, la idea es que ustedes tienen que identificar justamente cómo se toman decisiones sobre los datos. Vamos a llegar a decisiones muy interesantes, digamos, ya en la aplicación de los modelos. Y la idea es que ustedes pues sigan practicando estas reglas de decisión que van a ver que no tienen solo impacto en cómo limpian los datos, sino en general en cómo conceptualizan las variables con las que están trabajando, ¿no? ¿Qué significa participación laboral? ¿Qué significa trabajo digno? ¿Qué significa, digamos, cualquiera de los conceptos que utilizamos en nuestras hipótesis? Y entonces este es el primer y fundamental momento en el que empezamos a tomar decisiones de qué sí va a formar parte de mis variables y qué no, y lo traducimos en reglas que podemos generar en Python. ¿Ok? Entonces, por hoy hemos terminado la clase. Les pido por favor que practiquen los ejercicios que están ahí. El siguiente martes tienen que entregarme este cuaderno ya contestado y yo voy a darles la solución a los ejercicios. Solo usen IA o solo se vale usar IA en el cachito que dijimos, ¿sí? Vamos a ir construyendo esa habilidad para hacerlo mejor, pero no usen IA, inténtalo. Si quieres, si todavía no te sale con programación, con las estructuras que vimos, inténtalo por escrito, ¿sí? Y vamos a ver qué tipo de cosa es la que va saliendo y poco a poco vas a generar la habilidad justamente de utilizar estas estructuras para transformar decisiones escritas en código, ¿vale? Bueno, me dio mucho gusto verlas. Nos vemos en el viernes, me toca a mí, creo, sí. Sí, me toca de nuevo el viernes y entonces el viernes les doy otro cuadernito, ¿vale? Nos vemos. Carolina, no sé, déjame consultar con el profesor Benjamín. Ujú. Yo sugiero uno, revisa la grabación que el profe Benjamín dejó, ya está ahí,
ya está, me parece, ya la subió él a su cuenta y para que, porque el criterio es uniforme, o sea, digamos, estas clases complementan lo que él ve y, digamos, tenemos que atender a lo que él ya haya establecido como regla de asistencia, ¿no? Entonces yo me voy a ajustar a lo mismo, ¿no? Lo que él haya establecido, eso es lo que vamos a trabajar. Muchas gracias, profesora. Ahí lo checo, me meto, digo, ya le contesté por mensaje, pero lo checo con mucho gusto. Muchas gracias por su paciencia y su tiempo. Vale. Nos vemos, por favor, recuerden practicar. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, hasta Gracias, luego. hasta luego. Bye, Hasta bye. luego, gracias.